Existen un montón de artículos y de contenido en Internet que te habla sobre cómo crear un negocio online, cómo crear un blog, cómo crear un podcast, cómo crear una tienda online, un canal de YouTube. De hecho, en borjagirón.com tienes un montón de artículos por el estilo y en triunfacontublog.com todos los cursos, o una parte muy importante, se centra en eso, en explicarte cómo crear algo en particular centrado en un negocio online. Pero hay muchísimo menos contenido centrado en cómo mantener ese negocio online a flote, cómo hacerlo rentable y cómo no abandonarlo. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Triunfa con tu blog. Comenzamos. Y es que el otro día estaba en Twitter. Si no me sigues en Twitter, sígueme, comparto contenido interesante, sobre todo frases y reflexiones que pueden hacerte pensar un poquito. Y vi un tuit de Chus Naharro del podcast Escuchando Newsletter en el que comentaba justo esto. Se habla mucho sobre cómo crear un negocio online, pero poco sobre cómo mantener un negocio online. Así que hoy voy a darte las claves más importantes que para mí pueden ayudarte a la hora de crear y, bueno, sobre todo a la hora de mantener un negocio online. La primera de ellas sería la constancia, ser constante con tu negocio. Aquí hay una parte importante que es saber cuándo estás haciendo las cosas bien y cuándo necesitas abandonar o hacer cambios. Es muy importante. De hecho, tengo un artículo en mi blog donde te explico cómo localizar estos puntos clave para saber si tienes que seguir constante, si tienes que seguir creando artículos, creando episodios de podcast, creando vídeos de YouTube, y cuándo detectar que eso ya no va a llevar a ningún sitio por más que sigas creando ese tipo de contenido. Ya no es el tiempo, ya no es la constancia, sino que implica que o vas a necesitar hacer ciertos ajustes, ciertos cambios para poder monetizar y generar ingresos con ese negocio que a priori lo vas a tratar como una base importante a partir del marketing de contenidos, que es una de las estrategias pues más potentes dentro del marketing para generar este negocio. Pero es muy importante diferenciar la constancia del seguir manteniendo o del ver si realmente el truco o lo que tienes que seguir haciendo es ser constante o no. El segundo consejo sería, de hecho te dejo el artículo en las notas del episodio en borjagirón.com, donde puedes leer más y saber exactamente a qué puntos me refiero. 2. Hábitos. Para esto te recomiendo el libro de Hábitos Atómicos. Dentro de borjagirón.com/libros tienes ahí mis libros más recomendados y los hábitos son clave a la hora de de mantener tu negocio a flote y no hacerlo, no abandonarlo, no hacer que no crezca, etcétera. El tema de los hábitos fundamental. También hablo sobre ellos en el podcast Productividad Máxima. Si no lo escuchas, escúchalo en Spotify, en Apple Podcasts, etc. Podcast Productividad Máxima sobre hábitos fundamental, porque si no te acostumbras y haces que no haya un trabajo a la hora de escribir artículos, crear productos, idear servicios, etc. o llevarlos a cabo, tema de clientes, si no tienes ciertos hábitos te va a costar enormemente. Tercer consejo, detectar las tareas importantes que mejor te funcionan y revisarlas cada cierto tiempo. Para esto también tengo otro artículo donde lo explico, pero básicamente un artículo de productividad, tareas importantes, urgentes, etc. No sé si tengo algún episodio especial hablando sobre ello, pero tengo un artículo en borjagirón.com. Si te metes en borjagirón.com, en la sección del blog pones cómo ser constante o dejar de ser constante, o pones hábitos, pones tareas importantes y vas a encontrar estos artículos. Como digo, detectar esas tareas importantes, que en mi caso son que ya he ido detectando y que voy revisando de forma periódica. De momento siguen siendo estas las mismas. Audio, crear los episodios de podcast. Texto, crear artículos en borjagirón.com para aparecer en Google, recibir tráfico de forma frecuente. Tercero, vídeos y también en YouTube y mis cursos. Cuarto, newsletter. Y 5, email marketing. De esta forma se crea, en mi caso, las tareas más importantes que son importantes para mantener mi negocio. Cuarto, delegar ciertas tareas repetitivas para que no te quemen, sobre todo, para que tú puedas seguir trabajando a lo que te dedicas, lo que mejor se te da.
5. Automatizar. Aquí tenemos ciertas herramientas como ManyChat, en mi caso en Instagram me ayuda enormemente. Zapier, programar publicaciones, por ejemplo, para no tener que estar ahí atento, con la herramienta Meta Business Suite, por ejemplo, para publicar en Instagram, en Facebook, distintas herramientas que te permiten automatizar ciertas tareas repetitivas y con esto vas a poder ahorrar mucho tiempo y a mantener tu negocio a flote. Sexta clave, saber cambiar el modelo de negocios. Lo he experimentado, de hecho, el año pasado, en 2021, cuando Amazon, el caso de afiliados de Amazon empezaron a caer los ingresos de forma contundente a lo largo de los meses, hasta que se ha convertido ahora mismo en una fuente de ingresos pues muy puntual en mi caso. Entonces, muy importante esto, detectar caídas de ingresos y ser capaz de cambiar el modelo de negocio, que de hecho en mi caso, pues tenía los cursos de pago, decidí cambiar el modelo de negocio, hacerlo todo gratis y generar más ingresos a través de afiliados con herramientas como ManyChat, como SEMrush, como Shobi, como Sendinblue, herramientas en las que creo contenido, enseño a utilizarlas, las pruebo yo en mis propias carnes, me ayudan y son las herramientas que recomiendo. Séptimo, varias fuentes de ingreso. O de ingresos. Esto es también súper importante para poder mantener tu negocio a flote y hacerlo crecer. Cuando empiezas a generar ciertos ingresos, tienes ciertos clientes, tienes que ir buscar nuevas fuentes de ingresos a través de afiliados, a través de otros productos. De hecho, de otros productos y una estrategia de las tabaqueras, por ejemplo, he hablado en el podcast Marketing Digital. Bueno, de hecho voy a hablar, que lo he grabado y saldrá en un próximo episodio. Pero básicamente eso, tener varias fuentes de ingresos. Cuando tenemos a lo mejor ya 5 clientes, pues perfecto, vamos a intentar automatizar alguna parte, generar ingresos con otros productos, servicios, con otros sistemas, recomendando algún producto, servicio, herramienta y llevándonos comisión, etcétera. Montando una tienda física, empezando a dar ponencias, creando algunos cursos, haciendo algunos retiros para emprendedores, para lo que sea, haciendo consultorías online o presenciales. Importante tener varias fuentes de ingresos. 8. No depender de una única empresa. Con esto me refiero a que si la única estrategia de marketing digital que trabajas es el SEO, es el posicionamiento web, dependes exclusivamente de Google. Si hay un cambio de algoritmo, pues podrías perder todo tu negocio. Pasaría lo mismo con Instagram. Si todo tu negocio depende de Instagram o de una red social, también en cualquier momento, al no ser una empresa que controlemos, pues podemos perder todo el negocio, todos los usuarios, el contacto, etc. Incluso con el email, está muy bien tener el email de las personas, tener una base de datos, pero en ocasiones pues podemos tener un problema, que nos metan en la carpeta, nos metan en spam, que nos borren la base de datos, que nos la eliminen, que nos la hackeen, lo que sea. Muy importante intentar no depender de un único sistema para contactar con los usuarios, incluso con WhatsApp también. Cuantas más opciones tengamos, SEO, podcast, redes sociales, email marketing, mejor o más preparados estaremos ante posibles problemas. 9. Invertir. Y aquí podemos hacer distintas inversiones, sobre todo cuando empiece a ir la cosa un poquito bien, es cuando tenemos que prevenir todas estas situaciones. Criptomonedas, fondos indexados, comprar oro, casas, otros negocios. Ese es el momento. En cuanto empezamos a crecer, un buen momento, cuando las cosas van bien, es cuando tenemos que intentar invertir en otro tipo de negocios. 10. Pertenecer o unirte a un grupo de Mastermind. En el episodio anterior te hablé sobre ello. Tienes un artículo dentro de las Masterclass de triunfacontublog.com y esto te puede ayudar enormemente a mantener tu negocio online a flote o incluso a crear otros nuevos y seguir manteniéndolos. Estar informado, el 11, sería algo muy importante, saber cómo están funcionando estas empresas, tanto Google como Instagram, cambios de algoritmo, temas del sector, de emprendimiento, legislación, todas estas cosas es importante estar informado a través de podcasts, a través de blogs, a través de vídeos, etcétera. Sobre todo yo creo que si me tengo que quedar con una forma de estar informado serían con los podcasts. 12. Actualizar tus contenidos. Si tienes vídeos, artículos, etcétera, ir actualizándolos de forma frecuente para que no se vayan quedando obsoletos y ese trabajo que has hecho previo se siga manteniendo y siga recibiendo tráfico.
Y última recomendación, la 13, sería saber abandonarlo o venderlo o buscar un socio en un momento adecuado. Cuando a lo mejor ya tienes otros proyectos, ya te aburre, ya te cansas, está creciendo o se mantiene ahí un poco estable y no consigues hacerlo crecer, puede ser un buen momento para venderlo, para buscar un socio, para buscar alguna solución, para preguntar, contratar a un mentor, una mentoría. Cuidado también cuando contrates a alguien, que sea alguien que realmente haya pasado por esa situación y te pueda ayudar. Y más allá de eso, también es importante saber cuándo abandonar un proyecto. Si no consigues los resultados en el tiempo que te has establecido, normalmente a partir de entre 1 año y 2 años es cuando empiezas a ver resultados. Entonces, una vez sabido esto y teniendo una previsión de ingresos que hayas podido ir viendo según tu experiencia, según otros proyectos similares que hayas visto, tanto tuyos como de otras personas, puedes decidir si pues no ha sido una buena idea de negocio. De hecho, sobre cómo hacer un estudio de mercado que te pueda ayudar enormemente con respecto a esto, y para mantener tu propio negocio, hacer antes de nada un estudio de mercado, creo que puede ayudar enormemente antes de tener todo esto, incluso trabajar tus creencias limitantes, etcétera. Tienes en borjagirón.com, en la página de inicio, abajo del todo, te doy acceso a varios vídeos dentro de un grupo de Telegram, es gratis, donde ves esos vídeos que preparé, creo que es una lista de 7 vídeos, donde puedes empezar a trabajar esas creencias limitantes. Y con respecto a no abandonarlo, pues justo esto que te comentaba. Espero que te haya ayudado estos consejos para mantener tu negocio a flote, para hacerlo crecer y no abandonarlo, pero en el momento que sea necesario, porque no está creciendo, pues también puede ser una opción. Y si estás haciendo, te está consumiendo mucha energía, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y no ver resultados, puede llegar el momento de tomar la decisión de empezar otro proyecto, de trabajar para otros incluso en una empresa o buscar una solución a esa situación. Hay que saber también elegir ese momento adecuado. Muchísimas gracias por estar aquí, por ser alumno de triunfacontublog.com. Todos los cursos de marketing digital son gratis. Además, estarás en el grupo privado de Telegram y estarás también en los grupos de Mastermind, además de recibir la newsletter cada lunes y jueves de forma gratuita, la mejor newsletter de Internet. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este episodio, por dejar 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, dejar comentarios en iVoox, me gusta, etcétera. Gracias por recomendar este podcast y los cursos, así los puedo seguir manteniendo de forma gratuita y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.